podcast, a este ejercicio autodidacta. Mi nombre es Cristian, un nica en Estados Unidos, y hoy voy a estar conversando con Yeskel Romero. Nunca encajo en ningún tipo de comunidad de fotografía. Cuando hago fotografía, no, de podcast, no sé, no conozco tantos podcasts, vos sos uno de los pocos que conozco. Igual sucede con la poesía, entonces te escribo para mí, realmente siempre tener que levantarme, asistir en trabajo, ser parte del sistema. Me molesta, y sigo siendo parte del sistema, pero me molesta, me afecta, entonces me lo paso por los huevos, le digo, o sea, si yo quiero escribir acerca de esto, lo hago ya, o sea, no, ya no me vas a traer a mí a todo el literato del mundo a decirme qué puedo escribir y qué no. Es un error pensar que tus escritores favoritos no utilizaban alguna forma de marketing hace 100 o 200 años. Era lo mismo, se acercaban a las coronas, se acercaban a la burguesía y decían, hey, mira, yo soy un artista, yo soy un escritor. Esa es la gran cagada de ser un podcaster iniciando. Llegará el momento, y espero que para nosotros llegue el momento en donde la gente se muera por, no, invítame a mí, no te voy a cancelar. Entonces, me dijo, tu problema es que vos crees que las personas tienen que entender tu forma de pensar. Vos crees que las personas tienen que estar al mismo nivel intelectual tuyo. No es que sea el más inteligente del mundo, simplemente que mi manera de pensar siempre ha sido muy distinta a la de los demás. Yeskel es un escritor nicaragüense, el cual desde su poesía busca mostrarnos la belleza de la rutina. Además de esto, es un increíble podcaster. Desde su podcast Otra vez es lunes, que desde luego recomiendo escuchar cada uno de sus episodios, Yeskel aborda temáticas como su experiencia como poeta autopublicado, depresiones, el papel de los jóvenes en la política y la verdad que mil cosas más. Al igual que yo, y es que él tiene solo invitados de calidad en su podcast. También tengo que agregar que la cuenta de Instagram de Yeskel, @YeskelRomero, es una joya. Ahí pueden encontrar muestras de su multifacético talento como poeta, ilustrador, fotógrafo, podcaster. En serio, síganlo, @YeskelRomero, Yeskel, YEZKHEL.Romero. Igual en la descripción de este episodio, lo estén viendo en YouTube o lo estén escuchando en Spotify, voy a dejar el Instagram de Yeskel y un link de su podcast, así como las redes de este podcast, para que nos sigan y se suscriban. Les juro que solo con eso estarán ayudando un montón a este proyecto. Sin más que agregar, les dejo el episodio con Yeskel. Esa parte. Entonces sí. Empezamos en 3, 2, 1. Yeskel Romero, qué gusto realmente que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias por estar hoy. No, súper alegre que me hayas invitado, un poco emocionado. Suelo estar del otro lado de la cámara, es decir, controlando la conversación, pero ahora me toca ser el invitado, entonces, pues nada, súper emocionado de estar aquí en tu podcast. No, qué alegre. Como te decía, estoy tomando un poco porque creo que este es el episodio más bohemio que he tenido hasta el momento. Yo también, sí. No, es que generalmente lo hago así. Tengo mi Tumblr parecido al tuyo y si me entendés, lo camuflo ahí, pero esta vez no sé qué pasó con el Tumblr, entonces estoy haciendo promoción a White Club, espero me manden algo por la publicidad, pero no creo. Oye, de hecho, ahorita que mencioné White Club, ¿qué tal sí ya hay una Toña Seltzer en Nicaragua o todavía no? De este tipo nuevo de cerveza. No, yo creo que todavía no. Te digo, no soy experto en cerveza, o sea, me gusta tomar cerveza, creo que es mi licor favorito, pero no, yo todavía no, en Nicaragua no, creo que no. Me podría estar equivocando perfectamente, no sé. Creo que Corona también tiene su hard seltzer. Bueno, casi todas las marcas salieron, pero digamos que la primera fue White Claw, que la puso como de moda. Y aquí en Estados Unidos pegó un montón. Yo al inicio, como todo el mundo decía, no, esa no es cerveza de verdad, o sea, esa es una mierda millennial, ya sabes, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Pero la verdad, al final me terminó gustando porque yo nunca fui tampoco muy fan de la cerveza. No hay una manera muy heterosexual de explicar qué es una seltzer, pero realmente
la verdad es que es muy cómoda de tomar, ¿sí me entendés? Si van a decir, no, es una mariconada, es una cuestión de millennial, pero está suave, o sea, en el sentido de que casi no te da goma, no te empanza, Ok, esa mierda está tuani, o sea, yo creo que siempre pasa lo mismo con el tema de la cerveza, viene alguien y la sexualiza, es decir, o sea, digamos, sí, no, es bebida de macho, ¿no? sí, ajá, correcto. Y yo te aseguro que, digamos, en mi caso particular, yo agradezco mucho que una cerveza no me empanza, loco, porque yo quiero disfrutar del licor, no quiero sentirme mal con una gran panza, man. A mí me vale verga, ¿no? Sí, no, A mí y no yo me igual. importa. Yo, como te digo, yo no era tan fan de la cerveza y cuando le empecé a probar estas Alcercer, entonces ahora tomo más cerveza realmente y más ahora que cuando vives en un estado como yo, aquí en Colorado, que casi 9 meses son de puro frío y cuando por fin hace sol y calor Ah, es como sí. que sí se antoja. De hecho, creo que se me ve en la cara un poco de que estoy súper quemado porque ya el cuerpo se me acostumbró un Sí, poco sí. se me acostumbró porque aquí siempre está nublado, nevando, frío, neblina, lluvia, pero casi nunca hace sol. Y entonces decidí pasar por la liquor store y agarré un par de cervezas y mi opción Buena nu- idea, sí. mi opción número uno ahora son las seltzer, como te digo, pues son bastante cómodas, aunque los puritanos de la cerveza las critiquen y digan que no son cervezas de verdad. La verdad es que es bastante cómodo de tomar. Y me saltaba la duda, ¿no? Digo, ¿será que en Nicaragua ya la Toña, que es la más vendida, ¿no? Ya se pusieron las pilas y sacaron una versión en Seltzer, pero ya veo que no. Y bueno, ya que estoy No. hablando, ya Y que cuando, estamos, y cuando lo hagan, la van a criticar. sí, sí, no va a Sí. saltar toda la crítica. Pero bueno, ya que estamos hablando de cerveza, mira, me salta la duda también. Vos sos poeta, escritor independiente. ¿Cómo es tu relación con el alcohol? Este, no es una pregunta morbosa, no quiero saber si sos alcohólico o no. Me refiero al hecho de, hay un estereotipo, ¿no? De que los poetas en muchos casos toman bastante, ¿no? Por esta cuestión bohemia y todo esto. La vez pasada, hace un par de días, vi unas historias tuyas que estabas tomando igual y estabas subiendo historias y toda la onda. Entonces, me gustaría saber cómo es tu relación con el alcohol en la parte, digamos, artística. ¿Te ayuda a inspirarte, te ayuda a relajarte, te suelta? En mi caso, siento que sí me suelta un poco más. Relajarme, 100% seguro, me relaja la cerveza. Más a mí la cerveza me relaja como cualquiera. Como mencioné, la cerveza sería mi licor favorito. Digamos, pero mi relación con el alcohol es normal, sorprendentemente tal vez para la mayoría de quienes escuchan esto, o tienen la preconcepción de que el que es artista o poeta es alcohólico, pues no, digamos, no soy alcohólico. Pero sí te puedo asegurar que, digamos, creo que las personas eh, que están muy involucradas en el arte o que bien son personas como que su mente nunca se callan porque son muy activas mentalmente o muy intelectuales, tienen que desahogarse o relajarse con algo. Entonces creo que la cerveza es como el medio perfecto para desahogarse. Yo tengo otros medios más personales, te digo, cualquier como dosis de serotonina que pueda conseguir a través de medios y placeres, yo la voy a consumir, digo, tengo mis medios como cualquier persona. Digamos, pues hay personas que para tener esa dosis de serotonina comen, otros beben, otros cogen, otros drogas, etcétera. Entonces, soy como cualquier persona en ese sentido. Pero sí, mi relación con el alcohol tiene que ser siempre que me relaja. No me inspira en lo absoluto. A mí lo que me inspira son otras cosas. Recuerdo que hay una película, es una producción española sobre Rubén Darío, no sé si la viste. Creo que se llama La Princesa Paca. Gira en torno a la relación que tuvo Rubén Darío con esta española, que era muy criticada porque pues Rubén Darío era como de la alta alcurnia intelectual y Paca era una campesina. Pero Ajá. a Rubén Darío le valió verga, ¿sí me entiendes? En el sentido de, Sí, me gusta, la sí. quiero y me da Ya, igual. correcto. Cosa que ahorita mucha gente dirá normal, pero tenés que situarte en el contexto histórico, político, económico, social de la época donde digamos, había un sistema casi de castas donde los intelectuales ricos o diplomáticos como Darío no se mezclaban
con campesinos. Los campesinos era un sueño casarse con alguien como Darío. Y entonces recuerdo que en esa película Darío tenía que escribir una cantidad, digamos, de escritos, poemas, por encargo, y no lo podía hacer si no estaba tomado. Entonces creo que es parte de ese estereotipo, ¿no? De que el poeta siempre tiene que estar borracho en busca de la inspiración, y por eso quería saber a ver si a vos te ayudaba. No, digamos, no podría ser un genio como Darío en ese sentido, y seguro el licor le ayudaba un montón. Como Boinica bebía bastante, ¿no? Pero, Uf. ¿qué te digo? Soy adicto a otras cosas. Platicaba en un podcast hace mucho tiempo Pero con disculpa que te interrumpa, pero ¿hay alguna sustancia que sí te ayuda a inspirarte? Digamos, no tenés que decir nada ilegal, está bien, pero... No, es que digamos, no tengo una sustancia que me inspire, o sea, creo que mucha de la inspiración dentro de lo que escribo tiene que ver con la rutina y sobre todo con muchas de las cosas que a mí me acomplejan o son demonios internos, ¿no? Sí, si bien no tengo adicciones a sustancias, podría decirse que tuve una adicción muy grande hacia otro tipo de placer, ¿no? Entonces, y creo que esa es la razón por la cual escribo, porque, digamos, soy adicto de pronto a estar triste y no es que me la quiera dar de, el sufrido y tal, pero hay un proceso cognitivo dentro del hecho de que sentirse triste te hace sentir como en zona de confort. Entonces, bien, esa podría ser mi inspiración prácticamente, las cosas que me han sucedido. Pero si hay un tema que me apasiona, tiene que ser la rutina y lo cotidiano. Eso es algo que yo encuentro súper interesante. Entonces, ahí escribo y te digo, escribo y siempre trato de que salga algo bastante genuino, porque dentro de la comunidad de escritores o poetas nicaragüenses, nadie me conoce. Es decir, todo lo he impulsado yo solo porque nunca encajo en ningún tipo de comunidad de fotografía. Cuando hago fotografía, no, de tu podcast, no sé, no conozco tantos podcasts, vos sos uno de los pocos que conozco. Igual sucede con la poesía, entonces escribo para mí, realmente siempre escribo para mí. Que tuani. Mira que la verdad, algunas personas cuando vean esto, o los que están viendo esto, dirán, se pusieron de acuerdo para ponerse sus camisas de Star Wars. La, la- Bueno. la- la verdad que no, al menos yo sé que de Yeskel no, pero hace un par de horas vi una historia que compartió donde tiene su camisa de Star Wars. Entonces yo dije, a huevo, me voy a poner mi camisa de Star Wars porque yo también soy fan. Pero la verdad tengo que confesar antes que me hagan quedar como un poser. Yo soy fan de Star Wars, he visto todas las películas, de hecho pagué el Disney Plus para ver todas las películas de Star Wars, incluido The Mandalorian, la The última. Mandalorian. Sí, pero la verdad, si me preguntas un actor, o sea, no llego a ese punto. Y así soy en todo. Por ejemplo, me gusta una banda, te pongo un ejemplo nicaragüense, me gusta Digan Whiskey, que los invité al Ujú, podcast ujú. y no me han contestado, está bien, no hay pedo. Me gusta, por ejemplo, Digan Whiskey, yo los sigo, me encanta su música, le escucho un montón, pero yo no sigo a ninguno de ellos individualmente. ¿Sí me entendés? No soy ese fan stalker así que va al fondo con el artista o con la obra o con la película. O sea, en el caso de Star Wars, me gustan las películas, las puedo ver 1000 veces, entiendo el contexto. De hecho, también era el típico así de, Star Wars es una mierda de nerds, que nada que ver y todo ese pedo. Y cuando empecé a verla, a ver las películas, no recuerdo cuál episodio, vi que había un contexto político ajedrecístico, por decirlo de alguna manera, que era increíble. O sea, no es una película de acción, es una película No, con un contenido, o sea, es una saga, porque son varias películas, con un contenido político, así digamos, de estrategia política increíble. Y me cuadró, me atrapó, entonces empecé a verlas todas y como te digo, no todas las podía ver pirateadas, entonces agarré la membresía del Disney Plus y todo, y de Mandalorian, para que fue una belleza, una gran inversión. Pero en tu caso no sé qué tan fan sos de Star Wars. pues mira, yo realmente soy fan de la fantasía en general. Digamos, hay hay fantasías medievales y luego está las sagas cósmicas como Star Wars, que bien George Lucas se inspiró en Flash Gordon y en otras fantasías literarias de la época para hacer Star Wars.
Pero ¿qué te digo? O sea, fan hardcore nunca voy a hacer de nada. Es decir, no, nunca voy a dar, digamos, mi completa fe a algo. No lo hago ni con las religiones, no, no lo hago con las personas, no lo voy a hacer con la saga de películas tampoco. Ah, pero no, sí, disfruto muchísimo de la película y del lore, creo. Así hay una cosa que disfruto mucho es las personas que son capaces de crear como mundos grandes y con sus propias reglas y su propia dinámica. Y bien es algo mencionado, ¿no? Que es bastante político porque está basado, ¿no? En la realidad humana. Pero no, el Senado es una maravilla de estrategia política, de cómo este viejito Sith se los vuela todos, se vuela todos los Jedi y lo elimina poco a poco. Es prácticamente lo que está haciendo Ortega ahorita con la oposición. Te digo, es lo mismo, está Creo, basado en la realidad. hay una gran moraleja ahí, ¿no? De que a veces la fuerza intelectual o política es más fuerte que incluso la fuerza física, ¿no? En este caso. Pero bueno, nada, además de estos entremeses introductorios sobre las aficiones que compartimos hacia el alcohol y Star Wars, me gustaría, me gustaría presentarte formalmente como lo que sos, ¿no? Sos un poeta, sos un escritor independiente, sos un creador de contenido en redes. Y me gustaría empezar por la cuestión de poeta. ¿Por qué poeta? ¿Por qué un poeta en el siglo XXI? O sea, no te quiero ofender con la pregunta, pero vamos, estamos en la época de la información, donde es obvio que las nuevas generaciones, incluso nuestra generación como millennials, estamos acostumbrados a consumir eh, información extremadamente rápida. Por eso TikTok tiene el éxito que tiene, porque son videos súper Uy, sí. rápidos y vos propones un contenido que es más contemplativo, un contenido que es de disfrutarlo casi, bueno, disfrutarlo de una manera artística porque arte lo que estás consumiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Ah, como te mencionaba hace poco, lo hago para mí en primer lugar. Es decir, eh, yo siempre le digo a la gente, si tenés depresión, si tenés ansiedad, por favor busca terapia, un psicólogo, una psicóloga. No, no precisamente porque sea una mala práctica, digamos, hay también un tema ahí con que si vas al psicólogo es porque estás loco, pues no. Digamos, es una muy buena inversión en tu salud mental. Yo no lo he hecho y lo que hice en su defecto fue empezar a escribir. ¿Qué te digo? Digamos, a través de mi vida he tenido muchísimas influencias de todo tipo, o sea, como cualquier persona que se dedica a crear. Entonces, en algún punto sentí la necesidad de expresar a través de prosa, si quieres llamarlo así, las cosas que pensaba y sentía. Y digamos, solo fue como un estado de flujo. Escribía y escribía y escribía y luego dije, bueno, sí, ya he hecho otras cosas antes por mí mismo, ¿por qué no me autopublico? Y eso implica autoeditarme. Y también implica automaquetarme y crear un libro en formato como es debido. Entonces, todo ese proceso, el proceso creativo también es algo que me genera muchísima paz, en el sentido que me quita mucha ansiedad de encima y si hay algo que a mí me consume todos los días es tener que levantarme, asistir a un trabajo, ser parte del sistema, me molesta, y sigo siendo parte del sistema, pero me molesta, me afecta. Entonces, parte de poder como sacar todo lo que no puedo en el trabajo Creo, es escribir. y discúlpame que te interrumpa, es una cuestión que hago demasiado en el podcast y mucha gente tal vez le molestará porque creen que esto es una entrevista, pero no es una conversación y cuando dos personas conversan siempre hay muchas interrupciones. Ah, sí. Entonces te voy a estar interrumpiendo todo el tiempo. Y creo que es muy interesante lo que decís en el sentido de que yo tal vez te diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo que te afecta no es ser parte del sistema, sino saber que sos parte del sistema, que es una discusión que tenía con mi jefe hace poco acá trabajando. No sé por qué trabajando llegamos a discusiones filosóficas. Entonces yo le decía, y yo le citaba incluso a Darío, del que hablábamos anteriormente, y es en este poema, no recuerdo en cuál, porque te digo, soy malísimo para recordar las referencias, recuerdo el contenido, pero no la referencia exacta. En esta parte, en uno de sus poemas, donde dice el dolor de ser consciente. Y sí, creo que es en lo fatal. Sí, en lo fatal. Dice el dolor de ser consciente. Esa frase a mí me mató porque yo sufro de lo mismo. Entre más conoces de algo, entre más sabes, por ejemplo, en tu caso, que sabes que sos parte de un sistema que no está bien, eso es lo realmente doloroso.
Sí, Bukowski decía lo mismo, Schopenhauer decía lo mismo. Digamos, Schopenhauer decía que la búsqueda de algo, de la felicidad, es lo que te hace ser infeliz, ser consciente de ello. Y, y es un poco, digamos, hay muchas personas que no toman en cuenta esta frase tan trillada de que mientras más inteligente sos, mientras más conocimiento adquirís y más sos consciente de tu realidad y que tu existencia es mínima comparado al universo, pues, y no vales nada, pues más infeliz sos. Eso en realidad es que te afecten y la mayoría de las personas que ignoran todo esto son más felices, son más felices. Yo te pregunto, o sea, hace poco estuve leyendo de nuevo un libro llamado El sutil arte que te importa un carajo, de Mark Manson. Es un bestseller, ¿no? Pero ahí Gran más te nombre, enseña, de más entrada. sí, sí. Entonces, tiene nombre de superhéroe, con Mark Manson. Pero bueno, definitivamente más te enseña, loco, déjalo ir. Hay cosas que no vas a poder controlar, hay cagadas que te van a pasar en la vida que no vas a poder controlar, y lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. O sea, es un libro de autoayuda pero disruptivo. Si no lo he leído, te lo recomiendo bastante. Y él decía, ¿no? Su manera de iniciarte en el libro es que conozcas a Bukowski, que es un poeta que admiro. Me gustan las letras de Bukowski. Hay poemas mejores que otros, pero es que el maje era un desgraciado, o sea, vivía alcoholizado, apostando y con prostitutas, y así vivió toda su vida y fue feliz, pero el éxito lo logró como hasta los 50 años, ¿no? Y de ahí viene también esa cuestión de que como jóvenes también creemos de que el éxito lo tenemos que tener a los 25 años. Y esa es la cagada, ¿no? Y ser consciente que sos parte del sistema y que no estás teniendo el éxito que otros tienen. En Instagram, por ejemplo, que sé yo, eso te ahueva. No sé si te pasa igual, pues las redes sociales son un engaño. Entonces, Claro, sí, claro, pero ¿no? somos parte del sistema, no lo podemos evitar. Sí, 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 me pasa igual y de hecho por eso hablaba yo con mi jefe de eso y resultó el tema, ¿no? Por otras cuestiones y creo que él se ofendió porque tal vez yo no tuve mucho tacto para decirle, vos sos más feliz que yo o estás más tranquilo que yo porque sos ignorante. Y entonces tal vez usé mal la palabra o fui demasiado, demasiado tácito, digamos, en usar esa palabra porque al final todos ignoramos cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, pero él se fue como, ¿cómo que yo soy ignorante? No, 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 déjame que te explique. Le digo yo, mira, lo que pasa es que entre más sabes, más te das cuenta cómo funciona el mundo, que es súper complejo y al final tenés más preguntas que respuestas y eso te estresa y eso, en realidad, por ejemplo, anteriormente, como te decía, creo que te lo dije fuera de la grabación, fuera de cámaras, como dirían en el argot de televisión, a mí no me gusta hablar de política en el podcast porque ya está saturado el tema de la política nicaragüense. Entonces, como que hay que darle una opción más a la gente. Tu podcast es una opción, el mío es una opción, y hay un montón de contenido haciendo por jóvenes nicaragüenses que todavía no llegamos a números extraordinarios, pero creo que sí lo podemos hacer. Y entonces, digamos, a mí no me gusta hablar tanto de política, uno, por esa razón, porque ya está saturado el mercado, digamos, y otro, porque yo perdí la fe. ¿Sí me entendés? Yo perdí la fe literal en la política nicaragüense como tal, porque empecé a estudiar toda la cuestión política y me di cuenta de que las soluciones son extremadamente difíciles. No gira en torno a que Medardo Mairena o la Cristiana Chamorro o X llegue a la presidencia, eso es lo de menos. O sea, tuvimos tres, tuvimos a Doña Violeta, tuvimos a Bolaños, tuvimos a Arnoldo y no pasó nada. ¿Sí me entendés? Al final el frente regresó por voto popular. Entonces, una persona no va a solucionar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me harté tanto de la política que apliqué la de tengo que dejarlo ir porque me está haciendo daño, porque son más preguntas que sí, respuestas, entre más estudio, entre más me doy cuenta, y te metes y te metes. Yo tengo un gran amigo que siempre está pendiente del podcast y le mando un saludo, estoy seguro que lo va a escuchar, David Aguirre, que vive en España, y siempre debatíamos y debatíamos temas políticos. Loco, llegamos a debatir 150 modelos políticos habidos y por haber, que si libertario, que si anarcocapitalista, que si, ¿sí me entendés? O sea, hay, o sea, existe una variedad increíble de soluciones, pero al final no tenemos nadie la varita mágica. Entonces, en la cuestión esta de ser consciente, de la que hablábamos anteriormente, creo que a veces hay que simplemente dejar ir.
Es ok, sé cuáles son los problemas, sé cuáles son las soluciones, pero tengo que dejar ir porque no me está haciendo bien saber tanto sobre algo y no tener el poder de cambiarlo. Sí, pero inclusive no sabiendo el tema de la política es que como el ser humano es político y social, pues siempre te va a afectar, ¿no? Entonces siempre te vas a ver involucrado, creo o no. Porque definitivamente partimos de que nacemos en una nación y, digamos, empezás a crecer con todas esas referencias culturales, de tu nacionalidad, etcétera. O sea, realmente si quieres dejar de ser político y si quieres ser totalmente político, también tendrías que ser antinacionalista para desligarte de todas esas responsabilidades. Y Definitivamente un no, no. podcast que usa el término unica, creo que ya empezamos mal. Sí, sí, ya describirte a vos como nicaragüense ya te aplica como político, es decir, Sí, siempre te va a importar lo que pasa en Nicaragua. Pero definitivamente sí comparto eso con vos, de que no hay un Mesías, y ese es parte del problema latinoamericano. El latino siempre piensa en el Mesías, ¿no? En el nuevo personaje blanco, bendito, que te va a salvar, etcétera. Salvador. Y eso pasa derecha o izquierda. Hay muchas situaciones en Latinoamérica ahorita donde el gobierno es una mierda por ejemplo, en Nicaragua es de izquierda, pero en Colombia es de derecha, en Chile es de derecha. Entonces, la política es la misma mierda siempre. La política para mí trata más acerca de quién tiene el poder, más que de ideología. La ideología es una mierda, nadie debería seguir ideología. Las ideologías no son nada, son ideas y nada más. Y las ideas están fundamentadas en esta necesidad intrínseca que tenemos nosotros de pertenecer. Ya lo decía Hegel como filósofo. El deseo de pertenencia es la cosa más grande. El Nica siempre, perdón, el latino o el ser humano siempre quiere pertenecer. Si quieres pertenecer a un grupo de fútbol porque seguís al Barcelona o seguís al Real Madrid. Querés pertenecer a un tipo de religión, si sos católico, si sos cristiano, protestante, musulmán, lo que sea. Siempre el ser humano va a querer pertenecer y por pertenecer pues siempre va a haber política. Ese es el gran problema. Sí, creo que hemos roto, como yo siempre dije, o sea, bueno, lo dije al inicio del episodio, este es un podcast bohemio, este es un podcast tal vez con, con menos reglas del que he hecho, y rompimos la primera regla, que es no hablar de política, pero bueno, lo quiero enrumbar otra vez a lo que, a lo que quería llevar, y es tu obra, creo que es más importante que la política. Me gustaría que me dijeras, es una pregunta muy difícil, incluso formularla. Para mí se me hace muy complicado formularla, pero voy a intentarlo. ¿Cómo definirías tu poesía, tomando en cuenta de que yo sé que como autor tal vez no querrás definirla ni encasillarla en nada, pero tomando en cuenta que la crítica en algún momento lo va a hacer? ¿Sí me entendés? O sea, a la crítica le Sí. encanta, independientemente si el autor, o sea, a Bukowski, del cual vos y yo también somos fans, o no sé, no creo que sea un término que a Bukowski le haya gustado a fans, pero bueno, lectores. Este, eh, Bukowski lo encasillaron en la generación Beat, o sí, creo que generación Beat le llamaron, y él dijo, fuck, no, lo bueno es que él estaba vivo para decir, no, yo no pertenezco a esa generación, del cual, por ejemplo, está Jack Kerouac, que yo soy súper fan de Kerouac, y él dijo, no, yo no soy fan, yo no soy parte de esa generación. En tu caso, ¿cómo definirías tu poesía, tomando en cuenta que en algún momento se va a encasillar? Creo que Bukowski no quería ser parte de esa generación porque algún pedo homofóbico tenía también. No sé, y lo interesante también de Bukowski es que era más contracultura del momento y cuando la contracultura no era mainstream como ahora, ¿no? Creo que Bukowski ahorita estaría vomitando con tanta gente contracultura. A ver, mi Te lo juro, poesía, mira, me recordaste algo, creo que Bukowski, si viera que agarran líneas de uno de esos poemas y los comparten en Instagram o en Facebook, súper sacados de contexto por una magia que en su vida, o un magia que en su vida lo ha leído completamente, o sea, los putearía, te lo sí, juro. se volvería loco, actualmente se volvería loco. No, y digamos, sí, un crítico podría fácilmente destrozar mi poesía y te lo digo así porque no tengo pretensiones de cambiar las reglas de nada, ni a nivel literario mucho menos. Entonces, si tuviera que encasillar mi poesía, pues diría es poesía para quien quiera leerla, literal, ¿no? Si hay algo que siempre trato de hacer con mi poesía es que sea minimalista,
No me gusta tanta ornamentación. Hubo alguien que me dijo que la poesía son las palabras y el lenguaje. Y a mí digo, me lo paso por los huevos, le digo, o sea, si yo quiero escribir acerca de esto, lo hago ya, o sea, no, ya no me vas a traer a mí a todo el literato del mundo a decirme qué puedo escribir y qué no, estoy harto, o sea, todos los días me levanto y la sociedad me dice que puedo hacer y que no, o sea, no me vas a negar eso a mí, entonces diría que mi poesía es minimalista y siempre enfocado a siempre la rutina y el cotidiano, ¿no? Y creo que con el primer poemario también, una de las cosas que experimenté fue como que la poesía pronto fuera surrealista, parecía que quería contar una historia y creo que lo logré. Había muchos poemas que parecían la historia de algún loco drogado y así. Y a los siguientes poemarios pues tienen que ver más con mi deseo minimalista de como de simplificar los grandes, digamos, deseos que tengo, igual los grandes problemas mentales que tengo y convertirlos en algo que la gente pues quiera leer o no, pues, pero no me consideraría, ni siquiera me considero un poeta, aquí te lo digo aquí en tu podcast, ni un poeta ni un escritor, no me interesa tampoco, pues, entonces creo que sí. No sé si respondí por completo la pregunta. Voy a ser, voy a ser parte de la crítica y yo sí te voy a encasillar como poeta, la verdad. Porque creo que te lo mereces, porque no, en serio, porque digamos, no he leído tus poemarios como los tenés eh, como los tenés impresos o los tenés digamos, realizados como el producto final. Te la debo porque armamos este episodio súper rápido realmente y te voy a mandar mi correo al final para que me lo mandes, pero sí estuve checando todo lo que has publicado en Instagram y la verdad que son poemas de gran calidad. Gran calidad cuando, y no me quiero vanagloriar, pero cuando has tenido un poco, como en mi caso, un poco de experiencia leyendo un poco de aquí, un poco de allá. Si sos Dariano, obviamente vas a decir este más de qué está hablando, porque ese es el problema. Sí, Yo tengo un grave problema con los Darianos. Ojo, no con Darío. Darío se me hace espectacular. El problema son los Darianos que creen que la poesía sigue siendo lo que escribía Darío con palabras que ya ni existen y que nadie usa. O sea, vamos a, vamos a, todo barroco, sí. sí, no, o sea, vamos a trazar la línea y vamos a decir, o sea, la poesía evolucionó y me gustaría hablar de esa cuestión. Hemos hablado bastante de Bukowski. Creo que obviamente el realismo sucio de Bukowski es parte de tus influencias, Sí. pero además de Bukowski, ¿quién más, digamos, sería tu influencia? No necesariamente tiene que ser un escritor, porque a veces nuestras influencias son familiares o otros artistas de otras índoles, como cineastas o fotógrafos. En tu caso, sí que te gusta mucho la fotografía. Eh, bueno, realmente con el tiempo he podido como que apreciar diferentes autores de poesías, que te digo, Bukowski definitivamente es un referente con su realismo sucio, ah, pero también Juan Hellman, ese hombre con lo que escribe, man, ¿cómo puede hacer que todo sea tan simple y tan bello a la vez? Es una de las cosas que yo siempre busco. Juan no necesita las grandes palabras para hacerme vibrar a veces, literalmente, ¿no? Y digo, puta, este maje la tiene muy, muy clara, cómo hacen, ¿no? Son gente súper talentosa. Pero fuera tal vez del tema literario, poético, diría yo que mis mayores inspiraciones tendrían que ver con lo audiovisual todo el tiempo. Uh, no soy un gran conocedor de cine, pero sí disfruto mucho de la imagen. Entonces, a veces una de las cosas que trato es poder visualizar cierta imagen en mi cabeza y luego ver si eso se puede convertir en alguna especie de letra o prosa. Este, y mis inspiraciones constantes tienen que ser las personas que actualmente me están brindando contenido. Muchas de las soluciones que le doy a mis problemas tienen que ser escritas. Y muchos de estos problemas los empiezo a reconocer cuando entro en contacto con filosofía como la de Hegel, o bien Schopenhauer, que es uno de mis favoritos, simplemente porque el maje también era un contracultura en su momento. Entonces, y dice cosas que digo, puta, Schopenhauer dice de que en orden de ser feliz no tenés que buscar la felicidad, ¿no? Porque el ego te va a comer, pero es imposible. Entonces Schopenhauer lo que me está diciendo es que estoy condenado. Y es cuando soy consciente, como decíamos al inicio, de esa condena que empieza a florecer esta cuestión. Y si estoy condenado,
¿qué puedo decir al respecto, no? Y empiezo a escribir poesía al respecto, si puedo. O empiezo incluso a hacer un video en Instagram en donde yo hable de la soledad o de cualquier otra situación relacionada con lo cotidiano también. Otro escritor que podría respetar mucho por su filosofía es Camus, como lo quieras llamar. Sísifo es uno de mis personajes favoritos de la literatura, en su ensayo. Todos somos Sísifo y Sísifo me parece el héroe, ¿no? Verdadero, ¿no? El man que se tiene que levantar todos los días, la mujer y el hombre que se tiene que levantar todos los días a subir la roca, todos somos ese hijo de puta, o sea, todos nos levantamos todos los días, hacemos nuestro trabajo, pagamos nuestros impuestos, tratamos de vivir el día a día y contribuimos, pues tratamos de no ser una mierda de persona. Entonces, son tal vez los referentes a nivel literario que más me llaman la atención actualmente, pero digo, yo nunca estoy cerrado a nada, yo consumo de todo, te puedo consumir del rap argentino de Bizarrap y luego ver un video acerca de qué está pasando con el COVID y estos grandes laboratorios que están soltando superbacterias y supervirus, y luego te puedo ver un podcast de Joe Rogan hablando con científicos, lo que sea. Digo, yo consumo muchas cosas todo el tiempo y es porque soy muy curioso, me gusta aprender de todo. El podcast, por ejemplo, es un ejemplo. Yo no sé nada del sonido y estoy constantemente tratando de aprender de otros creadores de contenido cómo mejorar la calidad de mi sonido. Te digo, yo no sé nada de sonido. Lo mismo pasó con la fotografía y esa cuestión de no limitarme a yo mismo es una de las cosas que más me hace feliz, porque si salgo afuera alguien me va a decir, no, bueno, debería hacer podcast porque no tenés los conocimientos. Fuck it, o sea, a mí me vale verga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer siempre. Sí. Creo que volviendo un poco a lo que yo mencionaba anteriormente, que yo tengo un problema con los darianos, es igual en el sentido de lo que vos me decís, de lo que vos me hablás, de que cuando, por ejemplo, Darío escribía, tenían influencias muy marcadas porque la información era muy limitada, ¿sí me entendés? Era como un grupo selecto de gente que podía publicar y además de que esas publicaciones llegaran a América y lo influenciaran, ¿sí me entendés? Era como, tal vez Sí, sí. el maje tuvo a mano 3 libros, no sé, no estoy seguro, pudo haber tenido más. En nuestro caso, somos una generación que estamos bombardeados diariamente, cada segundo, por cientos de miles de gigabytes de información. Entonces creo que la gente no puede esperar algo de vos como creador de contenido, algo de vos como escritor, en base al contexto de escritores anteriores, incluso escritores, bueno, no hablemos de Darío, escritores como García Márquez, que empezaron a escribir en los 50, en los 60, tuvieron éxito en los 70, 80, ¿sí me entendés? O sea, no, o sea, somos una generación completamente diferente, regida por cuestiones, por influencias completamente diferentes. Y por eso te preguntaba, porque yo sabía que me ibas a hablar de cuestiones fuera de lo normal, como me mencionas raperos, por ejemplo, un canal de rap y cuestiones noticiosas, que también era una cuestión muy limitada anteriormente. Y hablando de ello, ligándolo con esta cuestión de que vivimos en la era de la información, indudablemente. O sea, la época industrial se quedó atrás, cero, ya no piensen en fábricas, piensen en gigafábricas, como le llama Elon Musk a esta fábrica donde quiere producir más Tesla. Vos sos una persona que usas mucho las redes sociales, no sé si por necesidad o porque realmente te gusta. También sé que sos, no sé si llamarte experto, pero sos graduado en marketing y entonces usas toda esta técnica del siglo XXI o de esta era para difundir la poesía. Y tal vez muchos ortodoxos de la literatura y de la poesía dirán que no, o sea, que la poesía se tiene que quedar en libros, hueliendo a viejo y un poco polvoso en biblioteca. En tu caso, ¿vos cómo lo ves? Digo, ¿hasta dónde es válido, digamos, usar la tecnología para difundir este tipo de arte? Bueno, yo creo que hay gente, así como decís vos, ortodoxa en el sentido de que, a ver, creo que son muy, ¿cómo es la palabra que ando buscando? Creo que están muy apegados a la vieja forma y está bien, ¿no? No se te juzga por eso.
en alguna ocasión a mí me invitaron a una especie de conversatorio donde tenía que conversar con otro poeta nicaragüense, chaval, igual que yo. Mike, fue una locura porque tenía que en algún punto tener que lidiar con el acoso constante de esta persona durante el programa de, es que bueno hacer poesía, es que esto no es así, es que esto no es que la lengua es lo más importante, etcétera, ¿no? Digamos, y representaba ese círculo clasista de gente que escribía. Y digo, pues bien, si te funciona y querés seguir escribiendo sobre lo que buscas, está bien. Déjame que te Pero diga, déjame que te diga que a mí me caga la gente que prefiere la forma al fondo, man, te lo juro. sí, sí, para mí lo más importante, digamos, es igual de importante, siempre va a ser importante, pero el contenido, el fondo es una cosa que no podés enseñar siempre, ¿no? Esa es la maravilla de que hayan tantos poetas tan diferentes alrededor del mundo a través de la historia. Entonces, creo que fue incómodo para mí tener que lidiar con gente así. Me di cuenta por él rápidamente que suponía yo que muchos poetas y poetisas debían ser como él, porque él mencionaba mucho un círculo de gente que ellos decidían quién aprobaban como poetas y quién no. Entonces, yo, de nuevo, fucking man, o sea, no, me vale verga, yo voy a hacer lo que a mí se me ronca, pero, a ver, en la era de hoy en día, creo que la gente que se quiera expresar y comunicar va a utilizar las redes sociales en mayor o en menor medida. Es muy estúpido, es algo que decía Alan Moore, que es creador de cómics, el escritor, el creador de Watchmen, por ejemplo, eh, que al final tal vez no leyeron el cómic o la novela gráfica, pero la película de Watchmen está. O también escribió The Killing Joke, uno de los cómics más famosos de Batman. Él dijo en una de sus masterclass, digamos, lo que tenés que tratar la escritura como si fuera una diosa, como lo más importante. No traté de poner otras como prioridades encima de la escritura. La escritura tiene que ser lo más importante siempre, tiene que ser tu número uno. Y está bien, pero tampoco puedes desligar que el tema dinero o tema comercio va desligado a la escritura, porque es que en orden de seguir escribiendo tenés que comerciar, expresar que lo haces, ¿no? Para que la gente pueda leerte. Si no está esta paradoja de, y si yo escribo y no dejo que nadie lo lea, es como el árbol que se cae en medio del bosque y nadie lo escuchó, ¿me entiendes? Es una situación muy, muy similar. Entonces, en mayor o menor medida, los creadores de contenido o los escritores o los poetas utilizan las redes sociales y no veo por qué haya que avergonzarse por eso o por qué las viejas formas no apliquen. Las viejas formas fueron una forma y ya. El mundo y la realidad evoluciona todo el tiempo. Para este Más punto exacto, el que, tiempo y el espacio. más que las redes sociales, me refiero al hecho de las técnicas de venta, digamos. ¿Sí me entendés? O sea, por Como ejemplo, mercadólogo, te puedo decir que no he aplicado tantas técnicas de ventas como hubiese querido. Yo también estuve en ventas, o o sea, sea, mi profesión como tal. si quisieras, o sea, con todo lo que sabes, ya, o sea, tus poemas estuvieran por todos lados. No, porque la realidad es que a la gente ya no le interesa tanto leer, por lo decías al inicio, la gente le interesa ver videos de 15 segundos en TikTok. Y está bien, o sea, es parte de la evolución. Uh, no creo que sea tan fácil. Y creo que las editoriales también la tienen muy difícil hoy en día. Competir por la atención de la gente hoy en día es extremadamente difícil. Y eso en parte también está matando que la gente también tenga muchas ganas de escribir todo tipo de literatura, no solamente poesía. Incluso con mis conocimientos de negociación, ventas y marketing, no lo lograría. Primeramente porque me daría mucha pereza, tal vez, tener que hacer todo un parapeto para, qué sé yo, vender uno de estos pequeños de acá. O sea, no lo haría, no. Digamos, no es como el amor como la razón principal. Pero sí creo que la tiene difícil, las editoriales la tienen muy difícil. Fíjate que esa era una pregunta que yo me moría por hacer porque una vez estuve discutiendo con uno de mis hermanos menores, que a él le gusta escribir poesía. Bueno, a mis hermanos menores y a mí nos gusta escribir poesía de vez en cuando. Y me pasa igual que vos, yo solo escribo cuando me siento triste. ¿Sí me entiendes? De hecho, que tuve una exnovia que cuando la conocí yo había escrito recién y después dejé de escribir y entonces me dijo que por qué había dejado de escribir y entonces le digo, porque desde que estoy con vos ya no me siento triste, la maté con esa frase, ¿sí me entiendes? Entonces, Fue como entonces, dos pájaros de un tiro sí, ahí. no, o sea, respuesta y golpe al corazón. Nada, mentira. Pero yo discutía con mi hermano porque yo le decía, o sea, yo en buen plan le dije, es como,
como te digo, o sea, yo soy bastante consciente de la realidad en que vivimos. Y entonces yo le decía a él, o sea, escribí bastante bien en lo personal, o sea, una crítica personal, no profesional. Pero si realmente querés hacer algo con ello, creo que deberías de apalancarte en el marketing, ¿sí me entiendes? O sea, deberías usar ciertas técnicas porque, como decís vos, una cuestión, es una balanza, una cuestión tenés en un lado tenés la cuestión artística, que es súper importante, pero en otro lado hay que comer, tenés que producir dinero para ello. Entonces y él me decía, no, o sea, no lo veo como una profesión, bla, bla, es un hobby, me gusta y no sé qué. Y entonces yo tenía esa ganas de preguntarle a alguien que sí haya escrito, que sí haya publicado, o sea, y bueno, te conocí a vos, al menos en redes, vi tu arte y luego me di cuenta que también sos, que sabes de marketing y entonces yo dije, es perfecto, él me tiene que decir si, si, si es válido o no usar estrategias de marketing para difundir la poesía. Pero te digo una cosa, o sea, la gente que cree que, no, es que estos nuevos millennials, centennials quieren utilizar las redes sociales o el marketing para vender sus escritos de pacotilla o como sea, porque, man, te digo algo, los grupos de Facebook, de literatura, son la cosa más tóxica que existe, sobre todo con los nuevos poetas o los nuevos novelistas, escritores. Es una mierda horrible. Yo estuve en uno y me salí, digamos. No porque yo no publicaba ni mierda, es simplemente que, puta, cómo se destrozaban. Pero digo, es un error pensar que tus escritores favoritos no utilizaban alguna forma de marketing hace 100 o 200 años. Era lo mismo, se acercaban a las coronas, se acercaban a la burguesía y decían, hey, mira, yo soy un artista, yo soy un escritor, léeme, que vos sabes que leer un escritor como yo es parte de la alcurnia y te va a dar estatus, y si me lees, luego le puedes decir a todos tus amigos ricos que me lean y luego todos me pueden funcionar como mecenas y me pueden dar dinero. Era algo que ocurría todo el tiempo. Entonces, pretender también de que es que el artista es aquel que tiene que escribir y que no tiene que ganar dinero y que no, y que los viejos lo hacían porque los viejos escritores lo hacían porque de verdad lo sentían. No, eso es bullshit. Eso no, y estás siendo tan condescendiente con tu propia historia que empezás a ser un personaje. Y eso le pasa a mucha gente. He podido escuchar gente que escribe poesía que tratan de hablar como ciertos poetas argentinos del siglo pasado. Y, digamos, ya ahí te estás convirtiendo en un personaje, ya ni siquiera es genuino el hecho de que escribís poesía. Vos lo que te interesa es el título de poeta, no te interesa el fondo, ni el contenido, ni la forma, vos lo que te interesa es que te digan, el poeta, el poeta. Yo voy en contra de eso, voy en contra de eso, y voy a favor de que si puedes utilizar las redes como elementos para poder expresarte, hacelo. Sí, el ser humano es comunicativo, eso no va a cambiar. Entonces, ha sido así toda la vida. Entonces, toda la historia del ser humano tiene que ver con la comunicación. Y el lenguaje es realidad. El lenguaje es realidad. Entonces, el lenguaje construye la realidad. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a callar? ¿Por qué no vas a utilizar las redes? Es tu tema ahí, pero no, pues hay mucha gente ya que se anda creyendo unas, loco. Hay mucha gente ortodoxa, como te decía al inicio. Creo que las redes son una herramienta y están a nuestra disposición, no somos culpables y hay que utilizarlas. Este, hace poco me mostrabas tu poemario, que como decís vos lo escribiste, diseñaste la portada, lo maquetaste, claro, enseñalo para que la gente lo vea. Okay. No, está brutal. Creo que vos dibujaste, ¿no? La portada y todo. Sí, sí, yo me gusta Y, dibujar también. Entonces, y todo eso ha sido parte, digamos, de tu trabajo como escritor independiente. Y en el episodio anterior también hablé con un escritor, con Sergio Bustamante, que él se ha sí, dedicado, mira, sí. digamos, se ha dedicado más a escribir literatura infantil, pero también tiene una obra ya publicada para adultos y una que viene en camino. Y hablamos un poco de su experiencia como escritor independiente. Lo bueno de tener diferentes invitados en el podcast es que puedo hacer las mismas preguntas y siempre voy a tener respuestas diferentes. Entonces, me gustaría preguntarte y cómo ha sido tu experiencia como autopublicado, digamos, como escritor independiente. Bueno, mundialmente sucede que las grandes editoriales jamás te van a publicar si no sos un personaje reconocido. Eso es una realidad, porque es una de las primeras preguntas que la gente se hace o me hacen, ¿cómo me puedo publicar? No autopublicarme, ¿cómo me puedo publicar? Lo primero que suelo decir es que eso, que tuve que descubrir yo investigando.
que las grandes editoriales jamás te van a publicar. Y luego hay pequeñas editoriales de nicho, editoriales que se dedican a publicar poesía o novela de terror o novelas de misterio, hay como que editoriales por género incluso. Y ellos pueden darte un chance también de publicarte. Nunca va a ser fácil y mucha gente te va a rechazar. Y es parte de la labor del escritor, que te rechacen una y otra y otra y otra y otra vez, va a ser parte de la labor del escritor. Vos vas a decidir cuánto te va a afectar, es decir, si te vas a rendir en tu labor como escritor o como escritor, eso ya es tu decisión. Ahora, localmente en Nicaragua, hay gente que tiene más suerte que otra. He visto a mucha gente talentosa ser publicada, más sus libros no son leídos. He visto mucha gente que no es talentosa y también sus libros no son leídos. Aparte de la cultura nicaragüense, no sé. Pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo más importante es que no lo hagas tanto por la fama o el dinero, sino porque tenés la necesidad. Entonces la gente va a reconocer que, digamos, lo que estás escribiendo de alguna u otra manera es genuino. Yo decidí autopublicarme porque la verdad solo me acerqué a 3 editoriales, 2 medianas porque eran librerías y otra muy, muy independiente. Y no obtuve respuesta y digo, es el sistema, eso funciona. O sea, pero yo la verdad es que tenía necesidad, más que poder repartírselo a la gente, yo quería ver esto en físico. O sea, yo quería tener la sensación de sostener esto y saber que fue un año de mierda lo que inspiró a esto, ¿no? Y fue real y hubo una catarsis muy, muy grande. O sea, estamos hablando de querer suicidarse a no querer suicidarse. Hay una gran brecha ahí. Entonces, psicológicamente hay una gran brecha entre decidir querer suicidarse y no querer hacerlo. Y este es el medio, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es ver esto en físico y si el día de mañana yo muero, pues no me importa, yo lo hice, ¿no? Entonces lo logré. Entonces creo que ese era como el principal motivante y por eso es que no lo he vuelto a hacer, porque aparte es caro. Pero, no lo he vuelto a hacer porque ya no tengo esa necesidad como tal, ¿ya? Mi necesidad, yo te puedo compartir mis poemarios de forma digital y gratis, no te voy a cobrar en lo absoluto porque no me interesa. Pero esa era la razón principal. ¿Qué consejos le puedo dar a la gente, ya que están escuchando esto? Si están publicando localmente en sus países, sobre todo en Nicaragua, primero asegúrate de tener tus derechos de autor. Suele ser un proceso bastante sencillo, sobre todo para los escritores, porque por alguna razón las leyes protegen a los escritores y artistas, ¿no? Porque cada país quiere tener como su base artística grande, ¿no? Quiere tener su impacto cultural. Eso es lo primero. Y lo segundo es visitar estas pequeñas editoriales que hacen un excelente trabajo de edición. Yo hago podcast con Lectora Ansiosa, que es una cuenta de Instagram que te recomiendo. Esta es una más colombiana. Está trabajando actualmente con una editorial independiente. Por si ustedes tienen algo que escribir, que mostrar, pues pueden hablar con Lectora Ansiosa. Increíble chavala, la verdad. Me encanta hablar con ella en el podcast de Otra Vez el Lunes. Pero sí, esas son las cosas que te puedo decir respecto a la labor del escritor en cuanto a la publicación. Siempre va a ser duro, 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 duro. Brutal, es lo que te decía, me gusta hacer las mismas preguntas y obtener respuestas diferentes. Broma. Ya descubrí, al menos servir de experimento, son 8 White Clubs, 8 cervezas Seltzer para poder ir al baño. Creo que está bien, ¿no? Porque creo que con 2 toñas ya estás reventando. Con 2 cervezas normales ya estás reventando. Sí. Pero bueno, después de esta parada técnica, continuamos. Me ha encantado todo lo que me has contado. Digamos que me gustaría avanzar a otra de tus facetas, y es lo que me mencionabas anteriormente, y es tu podcast. Otra Vez el Lunes. He escuchado casi todos los episodios, me ha encantado, es muy variado, igual que digamos que este podcast tiene un formato similar en ese sentido, pero me gustaría que me contaras vos qué es Otra Vez el Lunes. Digamos, otra vez el lunes, como otra de esas necesidades que tengo de comunicarme, loco. Y quiero hacerlo, pero sin necesidad de tener que platicar con alguien frente a frente, ¿no? Porque mi problema es que a veces tengo muchas ganas de socializar y a veces no quiero saber de nadie y quiero estar solo. Pero no, otra vez el lunes es como esa necesidad de encontrar un formato así de libre como es el podcast, más como está sucediendo ahorita, es más espontáneo, haces pláticas, no haces entrevistas, ¿ya? Entonces, digamos, el nombre de Otra Vez el Lunes tiene que ver con un poema que se llama El Lunes y mi novia me dio la idea de, pero ¿por qué no otra vez es lunes? Porque todos vos odias los lunes y todos los días tenés que levantar y hacer lo mismo todos los días y los días. Y yo, pues sí, tenés razón, o sea, así que se queda. No voy Y a... decidí qué forma... Ah, ok, Ajá. dale, continúa.
No, y decidí que el formato fuera de esa manera porque de verdad lo que quería era conversar con gente, no precisamente famosa o grandilocuente, simplemente gente que quisiera hablar, ¿no? Que quisiera tener algo que contar y hablar de diferentes temas, ¿no? Y saber qué pensaban al respecto. Entonces, eso era prácticamente lo que hacía o lo que hago todo el tiempo en Otra vez el lunes. No, está brutal, me gusta porque se parece mucho a este formato que creo que en el episodio anterior lo justifiqué. De hecho, hoy compartí ese clip de por qué anteriormente había hablado con un experto en marketing y anteriormente con un nutriólogo. Sí, no, es súper rico hablar con todo tipo de gente, es súper genial, es súper de verga saber como todo tipo de ideas y opiniones acerca de temas muy comunes, ¿no? Muy generales. Sí, entonces, más que todo lo justificaba en ese sentido de que a mí lo que me gusta digamos, aprender de todo y no hay mejor manera de aprender, al menos para mí, porque considero que hay diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de absorber conocimiento. En mi caso, la forma en que yo absorbo conocimiento es hablando con la gente, ¿sí me entendés? Por ejemplo, Sí, hablando con vos y con Sergio, el invitado anterior, y ahora yo sé, o sea, no sé en viva piel, pero más o menos tengo conocimientos de cómo autopublicar, por ejemplo, en ese sí. sentido. Y así me pasa en un montón de cuestiones, ¿sí me entendés? Entonces, eh, esa cuestión me encanta de que tenemos en común eso de que queremos siempre absorber conocimiento hablando con diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, pero bueno, vos siempre en tu podcast, para que veas que sí lo he escuchado y que sí lo escucho, vos siempre haces una pregunta a tus invitados y es que Sí. le preguntas a la gente de que si odian los lunes. Y yo no voy a perder la oportunidad de preguntarte a vos, ahora que estás en el otro lado, en la otra silla, bueno, ya sé que odias los lunes, me lo acabas de decir, pero te voy a preguntar por qué odias los lunes. Creo que, digamos, me he dado cuenta en el podcast que hay mucha gente que adora los lunes y levantarse los lunes y empezar una semana nueva. Y yo pensaba que era todo lo contrario, que es que como yo había muchos que odiamos los lunes, pero no, creo que odio los lunes porque es extremadamente estresante a veces tener que iniciar todo nuevo, sobre todo cuando estás haciendo algo que no te llena por completo, pues que no sos completamente feliz. Entonces, prácticamente es por eso, pero te digo, he llegado a incluso a ver el lado positivo a los lunes por el tema de la rutina y la cotidianidad y lo que te mencionaba de Sísifo. Entonces, he llegado a tener un poquito de contradicción y ahora pensar en los lunes de una forma más positiva, ¿no? Pero todavía me cuesta levantarme todos los lunes. Sí, Puede ser porque tal vez ahorita estás escribiendo, estoy seguro que estás escribiendo, porque, perdón, porque estás haciendo un podcast y estoy seguro que también te llena como a mí. Tengo que confesar, mira, sí, a mí me encanta cuando yo, por ejemplo, te escribí a vos y vos me contestaste, puta, qué alegre. Entonces empiezo a pensar y decir, puta, porque yo veo el contenido en redes o lo que me recomiendan y yo invito a la gente realmente sin saber qué le voy a preguntar. Tengo una idea. Cuando la gente sí. me dice, sí, voy a ir a tu podcast, entonces cuando empiezo a trabajar. Y esa parte de empezar a investigar la persona, su trabajo, indagar, pensar, hablo mucho conmigo mismo, no sé si eso es un problema psicológico o no, pero me encanta hablar conmigo mismo, principalmente cuando estoy atrapado en el tráfico de una hora y entonces empiezo a imaginarme Sí. la conversación con vos y con el invitado de turno. Y entonces, esa parte es brutal, ¿me entendés? Es parte de la creatividad de todo podcast, hasta el punto que ya ni sé ni qué estaba diciendo. No, yo creo que el tráfico es una buena manera de pensar también, de, como de reflexionar sobre todo lo que sé. A mí se me ocurren muy buenas ideas en el tráfico o bien en el baño, por alguna razón, y luego las anoto en el celular, en las notas. Entonces, no tengo para el podcast, ya sé qué preguntarle, ya sé con quién quiero hacerlo. Pero sí, es duro esa parte también, y yo paso por eso donde te rechazan o te cancelan, o de puta. A mí la semana pasada me cancelaron y este lunes pasado no publiqué nada por lo mismo. Entonces tuve que reaccionar muy, muy rápido y decir, ¿sabes qué? Voy a armar un podcast solo, voy a hablar yo solo
y le voy a comentar de algún tema que a mí me llamó la atención. Y precisamente hablé del libro que te mencioné, El sutil arte de que te importe una mierda. Seguro la gente de pronto le llama la atención o al menos van a querer leer algo del libro. Pero ni siquiera me dio tiempo de publicarlo, porque es que alguien me cancele, a mí me rompe todo el schedule, porque todos los días tengo que ir a trabajar y trabajo prácticamente todos los días, solo tengo los viernes libres. Y entonces que alguien me cancele un viernes es como podcast is dead, man. O sea, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, esa es la gran cagada de ser un podcaster iniciando, bro. Llegará el momento, y espero que para nosotros llegue el momento en donde la gente se muera por, no, invítame a mí, no te voy a cancelar. Entonces, tal vez llegue ese momento. No, yo estoy seguro que sí va a llegar, loco, la verdad. ¿Sabes qué es lo peor? Hablando aquí de, ya que entramos a este tema de experiencias de podcasters, lo peor para mí, al inicio, yo lo que hacía es que escribía completamente un esbozo, digamos, un guión con este invitado potencial. Y lo peor era cuando yo realmente le escribía y me decía que sí, pero a última hora me cancelaba, pero, o sea, literal te cancela para siempre, o sea, es como que te dejen visto y ya, o sea, perdés toda esperanza y vos te quedas con todo ese trabajo que hiciste de investigación, de que le metiste neuronas, ¿sí me entendés? Porque pensás y pensás y pensás en las mejores preguntas, en los mejores temas para tocar, lees entrevistas, por ejemplo, y dices, ah, no, este tema ya lo tocó, entonces ya no vamos a hablar de eso, porque qué hueva volver a tocar lo mismo, ¿sí me entendés? Entonces, a mí me pasaba eso y entonces dejé de hacerlo. Ahora es como que te escribo, me decís que sí, me confirmás y entonces empiezo a trabajar. Ya, vale verga, aunque sea una hora antes del podcast, yo empiezo a trabajar, pero intentando hacer lo mejor posible. No, definitivamente es una de las cosas más difíciles, tener que lidiar con el rechazo, que me imagino que también es normal, pero digamos, antes yo hacía eso también, hacía los borradores del episodio, ¿no? Y la tenía bien estructurada y toda la verga. Y dejé de hacerlo porque me di cuenta de que mientras más seguía ese guión, más estática se volvía la plática. Entonces trataba de que de alguna u otra manera, sin guión, pues hubiera un poquito más de espontaneidad, porque es ahí cuando funcionaba la sinergia, pues, y la gente se soltaba y empezaba a hablar y hablar. Creo que era lo que me interesaba, que la gente hablara y dejaran de ser el típico, oh, sí, soy limitado, y fueran ya la persona real, ¿no? Entonces, y sí, quitarán esa pena. Sí, no, es brutal. Me hablaste y si se escucha algo de fondo, ella es mi roomie que no habla por teléfono, grita literal por teléfono. Sí, una disculpa por cualquier cosa. Eh, Me hablabas de este libro que nos has recomendado, que lo tengo literal anotado acá. Eh, lo, no sé, se me ocurrió ahorita. Intento acomodar mis ideas para ligarlo con este libro que de hecho tengo aquí a la mano, que se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. A mí me gusta en cada episodio dejar un dato random. Y el dato random de este episodio va a ser que en la cultura coreana los apellidos se escriben primero que los nombres. Entonces en este caso él se llama Han Byung-Chul, aunque se escriba en la portada Byung-Chul Han. Cosas que uno aprende en el camino Sí. de la vida. Entonces, eh, vos nos recomendabas este libro, que es que en buen cristiano sería como que te valga verga. Y Byung-Chul Han, Sí. en La Sociedad del Cansancio, no habla de algo que además tiene que ver con algo de lo que vos hablaste en tu podcast, en uno de tus episodios, y es sobre creo que fue en el episodio que hablaste sobre la belleza de lo cotidiano o de la belleza de la rutina. Sí. Y es que, puta, o sea, está bien no ser tan productivo como la sociedad lo demanda en la actualidad. Este, Han Byung-Chul nos dice, habla en este libro y va mucho más allá y dice que, por ejemplo, este exceso de hiperpositividad que hoy por hoy nos quiere hacer hiperproductivo, nos está llevando a depresiones, a un montón de síndromes
que él los cataloga como las nuevas pandemias de esta era, ¿no? Ya no es la gripe como tal, ni esto ni lo otro, o sea, es cuestión de que hoy hay unas tasas de suicidios increíbles, hay unas tasas de problemas psicológicos increíbles. ¿Por qué? Porque hay un exceso de positividad, porque todo el mundo nos está diciendo sí se puede, cuando la realidad del mundo es, bro, o sea, a veces no se puede, o sea, hay condiciones externas que nos limitan. Y entonces recordé este libro porque el libro apenas lo estoy leyendo, pero ya había visto el documental en base al libro cuando vos hablabas de eso en tu episodio. Entonces me gustaría profundizar en ese tema. ¿Crees que hay un exceso de positividad en el mundo y que mucha gente tiene miedo a decir, bro, o sea, no se puede? O sea, a veces es como nacimos y vivimos en Nicaragua y las condiciones no son aptas para ser el nuevo Mark Zuckerberg, ¿sí me entiendes? Sí, sí, digamos, la razón por la que empecé el podcast con ese episodio era porque estaba enojado. Había escuchado un podcast de alguien nicaragüense que hablaba acerca de cómo ser más productivo y hay que ser positivo, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé, pues no, yo voy a lanzar un episodio que diga completamente lo contrario y si la gente llega a escucharlo, pues al menos cambiar la mentalidad de algunas personas. No digo que el positivismo sea malo, o sea, sí es bueno. Sin embargo, hay algún punto en el que pasa con el hiperpositivismo, que es que te ciega de la realidad, ¿no? Te llega a encerrar dentro de una burbuja que no comprende el contexto del país en el que está viviendo y quiénes están alrededor tuyo. Entonces, el hiperpositivismo es una cosa que yo detesto, lo detesto muchísimo, porque digamos, ¿quién ha dicho que hay que ser así, no? Y la gente se lo cree, y luego ven que en las redes sociales la gente es súper positiva, y por ser súper positiva le va bien, y mente de tiburón, mente de metal de megalodón, si de verdad te lo propones lo vas a cumplir, y no funciona así, o sea, depende mucho de la suerte, y te lo digo porque yo he tenido suerte, al menos en términos profesionales, pero no así el resto de 6 puntos y algo millones de nicaragüenses, ¿no? O sea, depende mucho del contexto político social. Es por eso que gente en el primer mundo tiene mucho más éxito que gente en países del tercer mundo o gente o países empobrecidos. Es porque no hay las condiciones, no existen las condiciones. Y no hay hiperpositivismo que vaya a cambiar eso. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y yo súper Es concuerdo lo que, sí. es lo que dice Han en su libro, que cuando estamos bombardeados por hiperpositivismo, que incluso es una estrategia de las grandes corporaciones, porque perdón, cuando bombardeas a tus trabajadores con hiperpositivismo y les decís, no, es que si son más productivos es beneficioso para todos, lo único que los estás haciendo es llevándolos a un límite psicológico, mental, emocional. Lo único que quieren estas corporaciones o la gente que se beneficia de esto es es eso, es lograr un beneficio mayor. Y entonces lo que pasa es que cuando vos llegas a un tope, cuando explotás y te das cuenta de que puta, me estuve esforzando todo este tiempo, hice todo lo que me dijeron los coaches de vida que hiciera y mira, sigo igual, es donde vienen entonces depresiones y todos estos males que aquejan hoy a la sociedad, porque Ham lo dice tácito, o sea, esas son las nuevas, digamos, pandemias, por decirlo de alguna manera, ¿sí me entendés? Es como ya ya olvídate de la gripe aviar, ya olvídate de todas estas cuestiones. Las nuevas enfermedades de esta nueva era son causadas por el hiperpositivismo, porque nos están diciendo que siempre sí se puede y si no se puede es tu culpa, cuando realmente están obviando un montón de factores externos. Sí, no, el Cuarteto de Nos en su canción Miguel Gritar dice, trabajo como burro y no puedo comprarme casa, o sea, así es. Así es la sociedad, o sea, no hay positivismo que cambie las reglas de los bienes raíces, por ejemplo, o sea, Nos la gente trabaja y tocó trabaja toda su vida y Nos tocó el hiperpositivismo cuando somos la generación, creo que los millennials somos la generación con menos poder adquisitivo comparado con los boomers, por ejemplo, que podían comprarse una casa, un carro, ¿sí me entendés? Y nosotros estamos como que si compras un cereal, te desacomodaste todo el presupuesto. Entonces, como, sí, es brutal, ¿sí me entendés? yo acabo de comprar cosas para el podcast y te digo, ya desajustadísimo, muerto, o sea, no sé ni qué hacer. Es una deuda, ¿sí me entendés? Sí, Sí, exacto. es una, Ya, me decía Sergio Bustamante en el episodio anterior, sacó créditos para publicar un libro. O sea, y estoy seguro que si vos buscas toca.
Si vos buscas la biografía de cualquier escritor anterior a nuestra generación, ninguno de ellos sacó créditos para publicar sus libros. ¿Sí me entendés? Era como... Espero que no, porque sería horrible que esta generación también le vaya a amar en términos de literatura. O sea, sí es horrible, o sea, y digamos, no puedes hacer nada, tenés que seguir trabajando para pagar la deuda y te quedas sin empleo, entonces pedís otra deuda y trabajas para pagar una deuda y así es un ciclo y ahí te quieres mantener a grandes corporaciones y es por eso que la gente le tiene mucho, de hecho los gobiernos y las grandes corporaciones le tienen mucho miedo a esta generación en particular por el tema de, a ver, una gran disquera antes te obligaba a firmar un contrato millonario que se quedaba con todos tus derechos de autor en cuanto a la música y la mezcla principal, ¿no? Y tenías que pasar 20, 30 años hasta que esos derechos fueran liberados, si es que se liberaban, ¿no? Ahora hoy en día la gente puede hacer su home studio en casa y empezar a grabar sus rap, su música, en lo que sea, su banda, y sacar su música y publicarla en cualquier plataforma de distribución como iTunes, SoundCloud o Spotify. O sea, es una de las cosas que las grandes empresas no se esperaban. Y es esa necesidad constante que tenemos nosotros de, bro, tengo que rebuscármela. Tal vez aquí haciendo rap en mi cuarto la voy a partir y voy a dejar de preocuparme por tener que estar pagando tanto dinero o estar endeudado, voy a poder comprar mi casa, mi carro, entonces, eso por una parte, pero luego está el tema del hiperpositivismo donde la gente cree que porque uno lo logró, todos lo pueden lograr, o sea, hay que aceptar que el hecho de que si, por ejemplo, yo no logro el éxito que quiero con el podcast, pues, hey, ni modo, es lógico, es decir, no fui el Hay, escogido por Dios, o sea, hay 150 millones de podcasts en el mundo, o sea, está complicado, sí, ¿sí me entiendes? De que le logres el éxito de Joe Rogan y se lo puedas vender en 100 millones a Spotify, o sea, es casi sí, no, imposible. no va a volver a pasar, te digo. Y es una tristeza, pero hey, igual lo seguimos haciendo, lo seguimos intentando. Creo que la moraleja para los que no ven y nos escuchan es creo que está bien tener metas, creo que está bien tener una meta positiva en la vida, porque es gasolina, digamos, para continuar. Pero Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates son contados, son uno en un millón, en un billón tal vez, y es como, o sea, y relajémonos. Hay gente que también ha hecho cosas interesantes, que tal vez no es rica, pero vive bien, ¿sí me entendés? Es como, o vive de su arte, es como hablábamos de la definición de éxito con Sergio en el episodio anterior, y me dice Sergio, yo me siento exitoso hoy en día porque yo vivo de mi arte. No soy millonario, no soy rico, no puedo irme a Dubái en unas vacaciones, pero vivo de mi arte. Esa es su definición de éxito. ¿Sí me entendés? Entonces creo que, número uno, tenemos que dejar de ser hiperpositivos en el sentido de creer que podemos ser dueños del mundo cuando está cabrón. Y número dos, eh, plantear bien cuál es la definición de nuestro éxito, qué es lo que realmente nos va a hacer feliz. Sí, sí, definitivamente. Y no te vas a dar cuenta, si llega a tener el éxito económico, es decir, llega a conseguir bastante dinero, ahí va a haber un agujero negro que no va a poder llenar. Se lo digo de verdad, de verdad, de verdad, que no todo es dinero. O sea, necesitas, creo que lo más importante es esa como independencia económica, más que tener mucho dinero. Porque ser independientemente económicamente implica que si a vos te despiden de tu trabajo porque lo odias, porque tu jefe es una mierda, pues nadie te va a detener. Es decir, no lo vas a pensar dos veces para irte. Entonces, es una de las cosas que todo el mundo debería buscar, ser económicamente independiente. Entonces, Sí, sí. tengo este libro acá que es el libro más caro que he comprado en mi vida, vale $60. No sé ni por qué lo compré. Este, pero era una duda que tenía desde hace mucho. El libro intenta dar una respuesta, se llama La brecha histórica entre América Latina y Estados Unidos. ¿Por qué América Latina estamos tan jodidos y Estados Unidos está tan bien, digamos, comparado a nosotros? Y el autor de este libro es Francis Fukuyama, un economista, sociólogo y filósofo, que escribió un libro, un bestseller muy famoso que se llama El fin de la historia, donde él dice que la historia ya se acabó, o sea, ya no hay nada que buscar. Estados Unidos y algunos países de Europa nos mostraron el camino. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay gente Ujú. que ya vive extremadamente bien, que incluso está buscando la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas, porque
sea, ya hay programas en computación y robot que ya hacen la mayoría del trabajo. Es como, ¿para qué nos vamos a matar tanto? O sea, dame el salario mínimo por 6 horas al día. ¿Sí me entendés? Él dice que existe, Sí, que ya la historia se acabó. O sea, ya encontramos, digamos, ya llegamos al fin del arco iris, pues, donde está la olla con oro. Hay una antítesis de esto, que es que sí, ok, hay países que han encontrado, digamos, el camino hacia el bienestar económico, pero tienen índices tienen tienen unos índices increíbles en suicidio, tienen unos índices increíbles en enfermedades mentales que no se comparan a los de América Latina. Y entonces gente como el ex papa, que es de los pocos que ha renunciado, Ratzinger, que es un gran filósofo católico, dice que, o una de sus teorías es que vos puedes llenar todo lo que querás económicamente, pero siempre va a haber un vacío espiritual que tenés que llenar. ¿Sí me entendés? Y mientras no llenes ese vacío espiritual, o sea, hay gente que literal se tira de la torre más alta con una cuenta rebosante de miles de millones de dólares porque no logran llenar ese vacío espiritual, ¿sí me entendés? Y lo hablaba con un amigo en el hecho de que hoy en día hay muchas eh, tribus, por llamarlo de alguna manera, que intentan llenar este vacío espiritual porque son ateos, pero intentan siempre llenar este vacío espiritual, por ejemplo, con alucinógenos, que con el peyote, que con el sapo, que con el ayahuasca. No sé si has escuchado alguna de estas cuestiones, que son alucinógenos provenientes de la naturaleza. El sapo es veneno de sapo, realmente, sí. que te alucina, no te mata, pero te alucina. El ayahuasca creo que es un té de planta y X. O sea, Es pero es súper que fuerte el tripeo de la ayahuasca, dicen. sí, no, está loquísimo. Entonces, al final de Tipo cuentas, Homero en la película cuando tiene como esa epifanía, algo así. sí, yo solo lo he escuchado, la verdad que he escuchado tantas cosas que hasta me han dado ganas de experimentarlo, o sea, ¿sí me entiendes? A ese punto. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto y reafirmando lo que vos me decías es que hay un vacío siempre ahí. Va a haber un vacío que por mucho que te digan los coaches de vida de que con esta fórmula vas a ser millonario, puedes llegar a ser millonario, pero va a haber un vacío de que vas a necesitar llenar y es un vacío espiritual. Sí, entonces, no sé qué No, pensar no de todo crean en eso. los coaches de vida. Esa chuchada de los coaches de vida, no, es una estafa muy grande. Hace algunos meses hacía un episodio con un tío mío que vive en Dinamarca, Danilo, y hacíamos un episodio llamado Suicidios en el Paraíso. Am, y bueno, él me contaba de que cómo era que Dinamarca, tal vez el segundo país más feliz del mundo, con una increíble economía, con gente, personajes muy destacados, con una economía capitalista, pero que aseguraba muchos beneficios sociales a las personas, o sea, maestría gratis, medicina de calidad, salud de calidad, etcétera. ¿Cómo es que la gente se suicida tanto ahí? Es decir, él me explicaba de que las personas llegan a un punto de su vida en que lo han conseguido todo, que luego dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya no hay nada. Y alguien de Latinoamérica dice, no, loco, pero si hay un montón de cosas que hacer, que bárbaro, y con todo ese dinero viajar por el mundo. Pero no se trata de eso, se trata de que Dios no existe, pero a la vez Dios es toda espiritualidad. Sí, Dios es el budismo, Dios es el Islam, Dios es todo. O sea, el ser humano siempre va a tener necesidad de buscar una forma de obtener espiritualidad. La ayahuasca es Dios, o sea, esa espiritualidad siempre la van a andar buscando y eso es lo que le pasa a los daneses. No hay manera de cómo llenar ese vacío y es por eso que se tiran de los edificios. Ya lo consiguieron todo, ya lo tienen todo, ya no llegan a más y definitivamente sí, el ser humano siempre va a tener ese vacío porque le hace falta ese por qué que explica todas las preguntas que nos hacemos sobre nosotros mismos, por qué es que soy como soy, por qué vivo aquí, cuál es mi misión, etcétera, etcétera. Entonces, es súper interesante lo que pasa en países con mejor calidad de vida. Son los problemas, me acordé de un TikTok que son los problemas del primer mundo, ¿no? O sea,
Eh, Ellos se están preocupando por eso mientras nosotros por la malaria. Pero sí, ese es el argumento bueno, de hecho es un argumento de San Agustín, o sea, eso no es nuevo, eso es un argumento muy, 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 muy longevo, digamos, pero que sí está recogido por el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, que renunció, en el que nos dice que puedes obtener todo el oro del mundo, pero siempre va a haber un vacío ahí por llenar, que es el vacío espiritual. Pero bueno, me encantó la profundidad de la plática que al final, y es un poco de lo que ustedes pueden obtener si escuchan el podcast de Yeskel, que otra vez lunes, que generalmente siempre se pone súper, súper intenso. Pero nada, sí, para terminar mi podcast, cada episodio a mí me encanta o me gusta o prefiero terminar con algunas palabras, con algunas preguntas un poco profundas, personales, concretas. Tu respuesta no tiene que serla. La primera pregunta directa y concreta, me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida. digamos, una de las cosas que hablo con mi hermano menor o con mi novia es que yo no tuve, siempre les digo esto y me imagino que les molesta. Yo no tuve una figura mayor, paterna, materna, que me dijera a mí, y es que tenés que hacer las cosas de esta manera, ¿no? Entonces siempre me faltó eso. Sin embargo, yo siempre estoy aconsejando a las personas muy cercanas a mí, hay que hacer esto para lograr esto, ¿no? Pero hubo una ocasión en la que alguien me dio un consejo, que es mi tío también, es Danilo, quien vive en Dinamarca. Él vino y me dijo, estaba en depresión en ese momento, me dijo, tu problema es que vos crees que las personas tienen que entender tu forma de pensar. Vos crees que las personas tienen que estar al mismo nivel intelectual tuyo. No es que sea el más inteligente del mundo, simplemente que mi manera de pensar siempre ha sido muy distinta a los de los demás, entonces siempre me he encontrado en un lugar solitario. Entonces, deja de pretender eso, entender que las personas tienen un modo de resolver conflictos muy diferentes al tuyo y de que no todos tienen que ser tan, entre comillas, entre grandes comillas, realmente inteligentes como vos. Y digo, eso me pegó como un balde de agua. Y tenía razón, tenía razón. Yo esperaba que si yo lo había logrado, que la gente también lo tenía que lograr. Que si yo había aprendido tal cosa, la gente también lo tenía que aprender. Y no es así, no es así. Cuando me dejó de importar eso, dejé de exigirle cosas a mi familia, dejé de exigirme cosas a mí mismo, eso es muy importante, y de exigirle cosas a mi novia, a mi hermano, a mis amigos. Y digamos, te puedo decir que me liberó un 50% de la carga mental y tal. Entonces, el consejo es ese, digamos, no, no estás en control de lo que los demás piensan o opinan. Se lo digo por esto de la política, la gente te quiere meter a huevo su ideología. No, no va a funcionar. Me gustaría ligarlo con, creo que es el último audiolibro que me lancé y es el de un clásico, Sun Tzu. Si quieren, a la gente que nos está viendo y escuchando, eh, aplicaciones de audiolibros gratis, hay bastantes. Y generalmente lo que encontrás son audiolibros clásicos. Y entre ellos casi siempre está El Quijote y El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Y en el arte de la guerra de Sun Tzu te enseña que hay batallas que simplemente no tenés que luchar, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Y Sí. entonces que tenés que dejar ir un poco y es algo obvio a veces, pero es que a veces, no sé, el ego, el orgullo nos ciega a La tal gente no lo punto, practica. Sí. sí, nos ciega a tal punto que queremos discutir y pelear y estresarnos por todo. Y a mí me ha pasado en el sentido de lo que hablábamos anteriormente, y era lo de el dolor de ser consciente de Darío, este concepto de que yo quería explicarle y enseñarle a la gente todo. No es que yo leí un libro que te explica esto y lo otro, y a veces es como, yo veo a la persona, la analizo y yo digo, bro, este brother no le interesa realmente mi argumento. Él quiere morir con su argumento. Esa batalla yo tengo que dejarla ir, porque es que a mí Correcto, no me sí. va a generar ninguna victoria. A mí no me va a generar ninguna victoria, ¿sí me entendés? Entonces, como que yo le puedo explicar 10.000 argumentos, pruebas, le puedo hacer una prueba física, ¿sí me entendés? Química, o sea, X. Y esa persona no va a ser feliz ni ser consciente, esa persona va a morir con su verdad.
y entonces hay que dejarlo ir. Entonces correcto. me recordó mucho lo que vos me dijiste con esto del arte de la guerra de Sun Tzu, de hay batallas que simplemente hay que dejarlas ir. Me cuadró bastante, brutal. Nada, la siguiente pregunta, otra pregunta que vos haces mucho en tu podcast y yo no puedo dejar de hacerte la voz ahorita que te tengo en el otro lado, y es que vos le preguntás a la gente cuál es su mayor sueño. Entonces yo te voy a preguntar a vos que Sí. cuál es tu sueño más grande. Ah, siempre digo que no sé, pero la verdad es que sí sé. Um, Son dos sueños que creo que van de la mano. Me gustaría poder vivir del contenido, honestamente. Um, Porque lo disfruto mucho esa parte creativa, disfruto mucho hacer fotografía, disfruto mucho hacer podcast, disfruto mucho hacer muy orientada a la imagen y lo audiovisual a mí me gusta bastante. Y va de la mano con mi otro sueño, digamos, quisiera tener mi propia casa, es decir, mi propio espacio en donde yo pueda montar mi propio estudio y hacer todas las cosas que a mí me plazcan hacer. Es una de las cosas que no he tenido, nunca he tenido, entonces es algo que ando buscando. El día que lo tenga, tal vez sea, qué sé yo, más feliz, pero es una de las El cosas sueño, que más quisiera lograr. el sueño de todo millennial, pero estamos condenados a vivir con nuestros padres. Parece que sí, parece que sí. El tema de la escritura también es algo que me emociona mucho, pero como lo mencioné al inicio, lo hago para mí, es decir, no necesariamente tengo que llegar a ser reconocido por nadie como poeta, entonces pues eso siempre lo voy a mantener conmigo siempre, entonces ya es un sueño realizado, no necesito más. Pero sí, creo que ese sería mi sueño, de hecho. Brutal, o sea, que lo que me gusta de tus sueños es que estás encaminado. Digamos, estás creando un podcast. No sé si más adelante tal vez una editorial o alguien o X marca tal vez te patrocine y puedas vivir de ello y con ello construir tu casa, estás Es escribiendo, genial, sería verga. estás publicando, ¿sí me entendés? O sea, estás encaminado porque generalmente a mí me encanta esa frase de, ¿es un sueño o una meta? ¿Sí me entendés? Porque mucha gente dice, no, mi sueño es ser millonario, pero ¿estás trabajando para hacerlo? ¿Sí me entendés? Una cosa es un sueño y una cosa es una meta. Sí, sí. Yo creo que vos tenés metas porque estás realmente encaminado para ello. Y otra cosa que me gusta es que cuando hablo de gente que tiene metas, como es tu caso, es esas cuestiones, ese background, ¿no? Lo que te ha marcado. Me encantaría saber, y es la siguiente pregunta, ¿qué obra, qué libro, qué serie, qué obra de teatro te ha marcado en tu vida? Que vos digas, o sea, yo leí ese libro, yo vi esa película, yo vi esa serie, yo escuché a ese motivador que hacemos que no te gusta mucho, pero que tal vez no es el caso, pero no sé, yo escuché a esa persona o leí a esa persona y me motivó un montón y me marcó mi vida. Ah, yo creería que tal vez para sorpresa de nadie, pero a la vez para sorpresa de muchos. Cuando tenía 14 años empecé a leer la saga de Señor de los Anillos de Tolkien y a mí me voló la cabeza. Yo me puse a pensar, wow, no puedo creer que alguien sea capaz de crear un universo de esta manera y escribir al respecto, ¿no? Estoy a Es muy diferente punto, animarlo, es muy diferente eh, una eh, película. estoy a punto de no hacer esta pregunta porque pensé que la respuesta era obvia y pensé que me iba a decir Bukowski, pero está bien. Sí, no, Bukowski no es. Tendría que ser. Creo que fue en ese momento en el que mi mente despertó y dije, hay mucho más allá de mi vida y la religión y las cosas mundanas del día a día. Hay gente que está haciendo cosas increíbles. Y me llamó la atención la capacidad humana que tenemos para crear cosas. Si hay algo que disfruto en la vida es crear, ¿no? Lo que sea, podcast, fotografía, como ya mencioné, poemas. Entonces, creo que eso y el hecho de saber que también mi padre, pues que paz descanse, era fanático de Señor de los Anillos y que sin tener esa conexión paternal-hijo, habíamos llegado como al mismo punto de admirar a Tolkien. Entonces, digo yo, puta, me quedo con eso, pues como el reemplazo de no tener un padre, de los recuerdos de padre e hijo, no los tengo, pero tengo eso. Entonces, creo que una de las cosas que más me marcó, porque definitivamente me hizo la persona
Que soy eso y el montón de problemas relacionados con mi vida personal y la familia y toda esa mierda estaban formando, ¿no? Pero de lo bonito y lo positivo, Tolkien y El Señor de los Anillos, sí. Wow, brutal. La verdad que sí he visto las películas, pero nunca he leído el libro, principalmente porque si la película dura 3 horas, supongo que el libro está gigantesco y no me he querido enfrentar a esa empresa. Pero De la, hecho, pero la verdad que lo voy a poner en mi lista de libros por leer. Pero nada, antes de hacerte la última pregunta y ya para dejarte descansar, este sábado, estamos grabando el sábado, espero que este episodio salga, ¿qué será? Espero que el próximo martes o miércoles, no prometo nada porque a veces se me complican las cosas, vos sabes, vos sos podcaster igual que yo edición, y, sí, horrible. y no puedes asegurar nada, no puedes asegurar nada. Sí. Entonces, antes de hacerte la última pregunta, realmente sí me encantaría agradecerte por el tiempo, por la genuidad, digamos, de tus respuestas y por compartirnos toda tu experiencia y todo lo que nos has dicho. La verdad que muchas gracias. Y Tío, nada, me ha pasado bien también, o sea, si no es por el calor, que es lo que me tiene sofocado, pero es el tercermundismo golpeando ahorita, o sea, si no fuera por eso me hubiese pasado súper largo, porque en algún punto se acabó la bebida y digo, puta, y ya, cero aquí ya no, ya vamos refrescante. para abajo, ahí el calor ahora sí va a pegar. No, Sí, no creas que eso es tercermundismo. Aquí también el primer mundo me está pegando durísimo. Creo que es súper brillante. Aquí no hay producción que venga y te quite lo brillante del sudor, pero ajá. ya sabes, somos independientes. Pero nada, la verdad que sí, sí, muchas gracias por la oportunidad, por aceptar la invitación y por todas tus respuestas. Mi última pregunta sería, es una situación hipotética en la cual existe una biblioteca en la cual están todos los libros del mundo y solo puedes salvar uno. Se está quemando, se está destruyendo esta Ah, puta. biblioteca y solo puedes salvar uno. Entonces me gustaría que me dijeras cuál libro te decidirías por salvar. Wow, un libro. Mira, dos, dos opciones. El primero de ellos es que salvaría la Biblia para que haya como ese recuento milagroso y que la Biblia se salvó. Esa no me la Más, esperaba. sí, y entonces yo diría, yo soy el elegido que salvó la Biblia. Por favor, háganme su Dios en la tierra y denme comida y vivienda gratis. Gracias. Y que hay un plan detrás de salvar la Biblia, ¿no? Es que, entonces, la gente es manipulable hoy en día. Si yo salvo la Biblia, digo que yo fui el Salvador y yo fui ungido por Dios por hacerlo, digamos, ahí voy a sacar billetes que da miedo. Pero creo que el verdadero libro que salvaría, no sé, creo que, de nuevo, repetiría de nuevo la saga del Señor de los Anillos. Creo que sí. Porque igual me puede funcionar. Esta es la nueva Biblia. Es igual de inmensa, igual de grande, tiene la misma cantidad de dioses y profetas. Entonces, el Señor de los Anillos es su nueva Biblia y yo soy su nuevo profeta. Entonces, esta es una nueva era para la humanidad. Crean en Ilúvatar, etc, etc. Entonces, eso lo quería. Y el diablo es que, ¿cómo se llama? El Mordor, Sauron, Sauron. Morgoth. Sí, sí. De hecho, sí, ese es el diablo, sí.